Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Gracias por estar conmigo. Gracias por ver uno más de mis videos. Por estar siempre pendiente, por sus comentarios, por esas cosas tan lindas que me escriben. De verdad que cada vez me siento más comprometida con ustedes y con más deseo de hacer tutoriales, de enseñarles algo, porque me han recibido de una manera tan linda que en realidad he creado una conexión con ustedes muy importante y se los agradezco mucho por eso. Hoy he preparado un video que es, algunas personas me dicen que quieren ver videos de drapeados. Drapeados hay muchísimos y hay muchísimas cosas que metemos como en ese que clasificamos como en el nombre de drapeados, ¿no? Hay infinidad, hay infinidad. Entonces, a veces no es fácil entender qué clase de drapeados ustedes están buscando. Entonces, sencillamente voy a empezar a incluir muchos de los diferentes drapeados que podemos encontrar. Hoy vamos a empezar con el drapeado, un drapeado de un vestido, pero el drapeado va en la espalda, ¿no? En la parte de la blusa, en la espalda. Es un vestido que lo podemos hacer en una tela bien licrada, que tenga bastante elasticidad, queda mucho mejor. Ya cuando se hace en una tela de un tejido plano que no tenga elasticidad, el trabajo es diferente. Definitivamente todo depende de la clase de telas, pero en este caso, que es una tela que tiene elasticidad, entonces nos permite hacer ciertas cosas que no podemos hacer con los tejidos planos, ¿no? Entonces es un vestido, no es una blusa, es el vestido, es este vestido que está aquí. Como ustedes se dan cuenta, es una pieza completa que va desde la blusa hasta la falda, no tiene corte en la cintura, en la parte de la espalda, entonces eso lo hace más interesante. En este modelo no hay necesidad de cortarlo al sesgo. Vamos a hacer el molde de la espalda, simplemente porque en realidad estamos trabajando solamente el drapeado, y bueno, vamos a ponerlo sobre el maniquí para ver cómo se ve, ¿sí? Para ver si logramos obtener lo que estábamos buscando. Entonces, bueno chicos, no se diga más, vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno chicos, entonces aquí ya estamos listos para empezar. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar como empezamos normalmente. Mi escote de 2 centímetros, mi altura de busto 28, el talle de espalda 41 y le voy a dar, bueno, 77 al largo de mi vestido. Vamos a hacer toda la espalda, vamos a hacerlo vestido largo. Entonces le voy a dar 77 al largo para no usar más papel. Y aquí en el medio de estas dos medidas voy a ubicar la mitad. Esto ya nosotros lo hemos visto anteriormente, entonces no hay ninguna diferencia. Aquí me faltó la altura de cadera. Ok. Entonces trazamos las líneas. Muy bien, ahora vamos a ubicar el ancho de espalda, que para mi caso son 19 centímetros. Aquí prolongo la línea y mi caída de hombro de 4 centímetros y mi medida de hombro, que es de 13, y ubico mi cuello. Este hombro lo voy a entrar a definir de una vez, entonces le voy a dar 7 centímetros. Voy a suponer que ya he hecho el delantero y he descontado los 2 centímetros, entonces se los voy a dar aquí a la espalda como lo hacemos normalmente. Y yo a este molde no le voy a dar aumento de costuras, ¿ok? Entonces quiero que eso lo tengan bien presente. Por ahora simplemente voy a dejar el hombro así listo. Voy a poner los contornos.
Entonces mi medida de busto sería 93 dividido en 4, da 23.25. Esta es la espalda, entonces los pongo tal y como me dice la medida. Aquí es mi cintura, 72 dividido en 4, me dan 18, pongo los 18 tal y como es porque no va a haber pinza en la espalda, ok. Esta medida la ponemos normal. Y aquí esta vestido, como pueden ver en la foto, no tiene pinza y el drapeado se prolonga un poquito hacia la falda, entonces así lo vamos a hacer. Por eso no va a haber pinza, por eso no va a haber nada, y obviamente lo vamos a hacer en una tela que tiene bastante elasticidad, lo que sería como un tercer grado. Entonces la cadera sería 98 dividido en 4, serían 24.5. Esa misma medida la voy a poner aquí en la parte de abajo. Ahora trazo las líneas cerrando los costados. Así, de esta manera, ok. Ahora pongo mi medida de costado, que para mi caso son 19 centímetros, y lo prolongo. Este vestido, como ven en la foto, tiene manga, pero no vamos a ver la manga. Entonces, como les dije, vamos a ver simplemente el drapeado, porque es para que ustedes puedan hacer cualquier clase de drapeado. No nos vamos a limitar hoy en eso, simplemente vamos a ver el drapeado. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a recortar mi molde, voy a sacarlo de acá por ahora para que podamos seguir avanzando. Como se dan cuenta, es básico, no le he hecho pinzas en ninguna parte. Ok, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle a este vestido unas líneas un poco curvas, así, de esta manera. Vamos a empezar aquí con la primera, la hacemos así, y más o menos a los 5 centímetros vamos a hacer la otra. Más o menos un promedio de 5 centímetros entre la una y la otra vamos a hacer estas líneas. Ok, ahora que ya hemos hecho estas líneas, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar, vamos a abrir por cada una de ellas. Llegando hasta el orillo lo más que podamos sin ir a romper, ¿no? Ok, aquí en la parte del hombro vamos a trazar una línea así, de esta manera. Y vamos a quitar esa pieza la vamos a quitar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que sigue ahora es fácil. Hacer este molde es súper sencillo. Ya lo tengo listo en mi maniquí pequeñito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Supongamos que esta es la tela y este es el orillo de la tela. Entonces simplemente vamos a doblar la tela aquí, en esta parte,
vamos a ubicar el molde así. Fijamos el molde para que esta parte de la falda no se nos mueva, se mantenga como está. Y esta parte la vamos a abrir de esta manera, ¿ok? Yo lo voy a hacer aquí en este papel. Yo tengo un papel acá, porque digamos que vamos como a corregirle el molde. Ustedes pueden hacerlo en la tela inmediatamente, o pueden hacerlo aquí en un papel para corregir el molde y después lo van a la tela, como les parezca mejor, como se sientan más cómodos. Entonces vamos a empezar a abrir cada una de las piecitas aproximadamente 5 centímetros. Entonces digamos, así, pegamos, así, pegamos, así. Cuidando que no se nos vaya a descuadrar esta parte. Pegamos. Como les digo, hay muchas maneras de hacer drapeado. Esta es una de ellas. Ok, así de esta manera. Aquí voy a quitar esta piecita que me está sobrando. Ok, entonces estando eso así, esta parte la vamos a llevar aquí en línea recta. Así, de esta manera. Esto lo vamos a cortar por aquí. Ok. Entonces este sería nuestro nuevo molde. Ustedes lo pueden hacer así, sacarlo, o como les digo, lo podían haber hecho directamente en el papel. Es exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a cortarlo. Como les digo, yo a este vestido, por ser en la tela que lo estamos haciendo, no le voy a dar costuras, porque es una tela que tiene bastante elasticidad, ¿no? Entonces, y tampoco al largo, porque si le doy al largo, el drapeado me va a quedar diferente. Entonces tampoco le estoy dando al largo, ¿ok? Bueno, entonces básicamente este sería mi molde, así quedaría mi molde. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es cortarlo en la tela, suponiendo este es el orillo de la tela. Lo pongo así de esta manera para que me quede doble aquí la parte de la espalda. Este vestido va a entrar fácil porque tiene la parte de la boca de arriba queda grandísima, y además la tela estira bastante. Entonces enseguida les muestro cómo se ve en mi maniquí. Bueno chicos, entonces este es el resultado. Así es como me ha quedado el vestido. La parte de atrás, no sé si se puede apreciar bien porque este color es un poco así. Así quedaría entonces. Como les dije, están aquí, como ven en el modelo, en la foto, tiene el fruncido, baja un poco hasta un poquito más abajo de la línea de la cintura. Entonces nos quedaría así. Ya después la parte delantera sería pues diferente, ya podríamos hacerlo de diferentes formas. De esta manera hemos terminado nuestra clase. Espero les haya gustado, y cualquier inquietud, ya saben, pueden escribirme y yo con mucho gusto les responderé.
Un abrazo, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad.